Escuchad y haced saber, casa de Jacob, la declaración del Señor Jehová, Dios de los ejércitos. Ciertamente, en el día de castigar los pecados de Israel sobre él, destruiré entonces los altares de Betel, y cortarán los cuernos del altar, y caerán a tierra, y derribaré las casas de invierno con las casas de verano, y serán destruidas las casas de marfil, y serán destruidas las casas grandes. Declaración de Jehová. Del libro del profeta Amós, capítulo 3, versículos del 13 al 15. Continúan los oráculos del profeta Amós, de parte de Dios, contra el reino de Israel, y contra toda una especie de sociedad suma y profundamente desorganizada, deshonesta, inequitativa. El oráculo del profeta Amós que hemos proclamado el día de hoy es dirigido de parte de Dios contra la ciudad de Betel y sus altares, que ya habían sido en tiempos de Jeroboam I sentenciados de parte de un profeta desconocido, historia que habíamos abordado nosotros en el libro primero de los Reyes en su capítulo 13, episodio en el cual el altar se había quebrado por la mitad y las cenizas que estaban sobre él habían caído, mientras la mano de Jeroboam I se había secado al señalar él y sentenciar que aprendiesen a ese profeta desconocido por haber profetizado contra dicho altar, pero que obviamente la casa real había mandado reconstruir para continuar el culto en Betel. Recordemos que a la vista del yavismo, la construcción de Betel, del templo de Betel y los santuarios en Betel eran un descalabro religioso, porque Dios había elegido a Jerusalén, pero el reino del norte, para evitar que sus habitantes fueran hasta Jerusalén, se había construido su propia capital religiosa, que era precisamente Betel. Por tanto, todo el culto que allí se celebraba era recriminado por los profetas, y Amós no se sustrajo a esa recriminación. Amós profetiza contra Betel, y lo veremos más adelante, de una forma mucho más incisiva, porque el culto en Betel no es un culto válido para Jehová. El único culto válido que él acepta de su pueblo, del gran pueblo de Israel dividido en dos reinos, es el culto tributado en el templo de Jerusalén. Construir otro santuario religioso, construir otro altar en la ciudad de Betel era como inventarse una religión paralela. No la religiosidad genuina que debía tributar el pueblo, sino con la apariencia de esa misma religiosidad, crear otra experiencia religiosa, que por ser otra sencillamente es falsa. Dios Señor, ponme un candado en mis labios para que no diga lo que no debo decir, o detén mis ímpetus. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, hermanos, la Biblia creo que hasta el momento ha sido bastante clara con cuál es esa relación que Dios quiere del hombre para con él. Pero el ser humano, en el cristianismo, se ha inventado una serie de religiosidades, ritos, doctrinas, experiencias que no son la genuina relación de lo que Dios quiere que el hombre tenga consigo. Es como si Dios nos hubiese mandado una religiosidad concreta para con Él, un culto, una piedad, un seguimiento, un estilo de vida para con Él, pero su pueblo se hubiese inventado otros a su beneplácito, a su conveniencia. La palabra de Dios ha sido bastante clara en condenar determinadas prácticas religiosas que desde el principio le son odiosas al Señor. Cristo fue bastante claro en sus enseñanzas y en su testimonio, en señalar qué no le era agradable y cuál era el camino correcto que Él proponía al ser humano para que en realidad se estableciese una relación de padre a hijo entre Dios y el hombre. Pero las iglesias han echado mano de prácticas religiosas extrañas a la palabra de Dios, salidas desde lo más profundo del paganismo y mezcladas con el cristianismo en sus primeros años, y que hoy, como veremos en fragmentos más adelante, se han convertido en una especie de anestesia para tranquilizar la religiosidad del pueblo cristiano hoy. No tengo realmente una relación con Dios de padre e hijo
pero hago una serie de prácticas rituales y culticas como para contentar mi conciencia y sentir que con eso estoy bien con Dios. No sigo realmente la doctrina de Cristo y el testimonio y el ejemplo de Cristo, pero nos inventamos, agarrando la Biblia a nuestra manera y parecer, una serie de doctrinas, haciéndolas parecer por genuina religiosidad cristiana. Pero dice el Señor por boca de Amós, todo eso caerá el día en el que Dios visite a su pueblo por sus rebeldías. Estamos hablando de el día del juicio. La luz esplendorosa de Cristo, que brillará radiante por sobre la humanidad cuando Cristo vuelva, desvelará toda la oscuridad, la mentira y la falsedad que hay en tantas prácticas y doctrinas que hoy en día se extienden por el mundo entero haciéndose pasar por cristianismo. Todas ellas tergiversación de la Biblia que han hecho las iglesias para su beneficio. Y más aún, junto a estas falsas religiosidades, se han construido en Betel y en el Reino del Norte lujosos palacios y casas para los habitantes más pudientes de la ciudad. Recordemos que en el trasfondo de toda esta declaratoria de Dios contra el reino de Israel está una terrible inequidad socioeconómica, en la cual unos pocos ululan en lujos y una enorme mayoría pasan hambre y necesidad. Cualquier parecido con la realidad. Y contra todos estos lujos, representados en las casas de invierno y de verano, construidas con adornos de marfil, va también dirigida la palabra de Dios, diciendo hasta cierto punto, esa falsa religión que ustedes se han inventado y que está de la mano con los lujos a los cuales acceden los más cercanos a esa religiosidad, con la opulencia, que se hace odiosa porque si hubiese una verdadera religión, esos lujos que a unos les sobran estarían convertidos en caridad para los que no tienen. También contra esos lujos y esa desigualdad económica va mi palabra. Y aquel día en el que yo venga y visite a mi pueblo y le juzgue por sus pecados y rebeldías, esa misma iniquidad, esos lujos que son un insulto para los que padecen hambre, serán destruidos por mí, y su podredumbre, disfrazada de lujo, quedará al descubierto. El ayuno que a mí me agrada es este, que socorráis al huérfano, al pobre y a la viuda, palabras más, palabras menos, dice Dios en su palabra. Pero tenemos experiencias religiosas, donde nos enseñan a pedir y pedir y pedir dinero y bienes materiales, y a jactarnos en las, abro comillas, bendiciones y prosperidad que Dios da, arrastrándonos por miles ante el materialismo cuando Cristo dijo, no os preocupéis por nada de eso. Busquen primero el reino de los cielos, es decir, vivir de acuerdo a mí, y lo demás yo se los daré. Hoy me da temor, hermanos, lo que Dios sentencia en su palabra, porque repito y repetiré de ahora en adelante, cada vez que Dios profetizaba allá contra el reino del norte o contra el reino del sur o contra las naciones vecinas, lo hacía en esas épocas y contra ellos. Pero la profecía divina se dirige y se cumple cuantas veces sea necesario, contra quienes sea necesario que se dirija y se cumpla. Y si nosotros hoy en día vivimos de acuerdo a esas maneras en las que se vivía en aquellos tiempos, sentenciadas por Dios, recriminadas por Dios, condenadas por Dios, pues esa misma condena y castigo que allá se hacía contra eso, serán condenas y castigos que perfectamente pueden venir contra nosotros hoy. Al entrar, hermanos, en los libros de los profetas, hemos entrado en un terreno sumamente duro y agreste, porque vamos a encontrar una y otra vez llamados de atención, jalones de orejas, regaños, advertencias de Dios a nuestra manera de vivir, a nuestra religiosidad, a nuestro estilo de vida, que por siglos, años, décadas llevamos creyendo que son correctos y agradables a Dios y no lo son. Que Dios nos conceda la sabiduría para reconocer realmente qué es lo que a Dios nos le agrada. Que el mismo Dios nos conceda también la fuerza para abandonar eso que a Dios no le agrada. Y que también ese mismo Dios, nuestro Dios,
nos conceda la docilidad para seguirle en la verdadera relación que Dios quiere que el hombre tenga con Él, manifestada en Cristo, su Hijo, libre y distante de tantas cosas que a lo largo de estos ya casi 2000 años de fe cristiana se le han pegado al cristianismo, como se pegan en la ropa las telarañas, el barro o los cardos a quien camina por el campo. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.